Vamos a dar comienzo a una mesa especial que para nosotros es muy especial, valga la redundancia, porque estamos en Argentina pasando por un momento muy importante en lo que tiene que ver con la resolución de juicios por crímenes de lesa humanidad de la época de la dictadura, y sabemos que a nivel internacional eso en muchos lugares es materia pendiente, y nos parece entonces importante tener alguna reflexión sobre el punto. Para eso, en esta mesa está la señora vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, doctora Griselda Tessio, quien en realidad, bueno, lo voy a dejar que lo diga ella, que hable ella, pero en realidad aquí está más por su historia como fiscal en relación con, podríamos decir, el inicio y la prosecución de los juicios de lesa humanidad. Y también está el doctor Oscar Blando, quien también tiene una larga trayectoria en el tema. Yo los voy a dejar con ellos y después intentaremos también, en la medida de lo posible, que se pueda armar algún tipo de diálogo o preguntas. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. De mi parte, seguramente de Griselda, la invitación a este congreso, y realmente por el tema asignado que forma parte de nuestras vidas, de nuestras trayectorias, y hablar justamente de los derechos humanos en un día como hoy resulta especialmente paradigmático, porque el mediodía español de hoy, el Consejo General del Poder Judicial de España fue quien suspendió cautelarmente al juez Baltasar Garzón, y por lo tanto lo ha sacado de su función de juez en la Audiencia Nacional. Y esto, desde luego, las figuras públicas tienen gente que las apoya y gente que las critica. De hecho, Baltasar Garzón es una figura que ha pasado también por la política y tiene, por supuesto, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la política, quienes aprueban sus procederes y quienes de alguna manera también lo critican. Pero sin duda, el aporte de Baltasar Garzón al tema de la investigación de los crímenes de lesa humanidad y la aplicación de la justicia universal en estos temas, con el caso de Pinochet y con el juzgamiento de Scilingo, del represor argentino, que no era producto de las leyes de impunidad en la Argentina, no podía ser juzgado. El aporte, decía, de Baltasar Garzón es muy importante. Y como a veces la ubicuidad ideológica y política a veces nos coloca según quiénes son los enemigos o quiénes son los adversarios, hoy festejaba y hacían declaraciones públicas la Falange española y el representante, el vocero del Partido Popular. Y a contrario sensu, en la calle y en las declaraciones públicas, quienes manifestaban su tristeza y su dolor eran las organizaciones de derechos humanos, era este movimiento por la memoria histórica de España, y hasta Saramago, que dijo: las lágrimas de Garzón son mis lágrimas, refiriéndose al momento conmovedor cuando Garzón se le comunica esto y sale de la Audiencia Nacional y se encuentra con sus colaboradores y con amigos y organismos de derechos humanos.
Esto viene a cuento no solo por este día especial, sino porque de esto se trata, ¿no? El juzgamiento de los crímenes. Y Garzón interviene porque en la Argentina no había juzgamientos. Y luego, con un proceso político diferente, en donde la mayoría de las fuerzas políticas argentinas se pusieron de acuerdo, se vencieron las leyes de la impunidad, la Corte Suprema declaró la invalidez de estas leyes, y finalmente comenzaron los juicios que ya habían empezado con los juicios de la verdad, etcétera, pero estaban truncados, procesalmente truncados, y empezaron estos juicios históricos en todo el país, en distintas jurisdicciones, y hoy estamos teniendo distintas sentencias condenatorias. No sin problemas e inconvenientes, porque es cierto que en todo este trayecto hay un desaparecido en democracia, que es Jorge Julio López, y hay hechos de intimidación y de agresiones, de amenazas en todo el país, a distintos testigos, a querellantes, etc. Pero yo siempre digo, una cuestión es las amenazas y estas intimidaciones en momentos en donde reina la impunidad, y otra cosa son estas amenazas e intimidaciones en los procesos en donde se están juzgando a los crímenes de lesa humanidad. Y esto no puede ser otra cosa que una respuesta a estos juzgamientos y sobre todo al verificar las sentencias que se están dando en todo el país. Y la provincia de Santa Fe también, nuestra provincia, ha tenido y ha terminado ya 3 juicios condenatorios, que fueron la denominada causa Brusa en Santa Fe y la causa Barcos, y recientemente sobre el final la causa Guerrieri, todas con condenas realmente serias, muy graves para los imputados. Y esto en nuestra provincia, para quienes compartimos, y la ciudad de Rosario, tiene una fundamental importancia, como dijo el gobernador de la provincia en la asamblea legislativa, en su mensaje. Hace 25 años Santa Fe vivía uno de los hechos de vandalismo institucional más serios, más graves, que fue el robo de los tribunales, de los expedientes de la CONADEP, los tribunales rosarinos, provinciales, y a partir de allí nada se consiguió, nada se esclareció, ningún responsable pudo ser detenido. Y después de tantos años, en Santa Fe, entre las causas estaba esta causa Brusa, en la cual Brusa fue un ex juez federal que fue funcionario en la época de la dictadura, pero fue ascendido a juez en la democracia y que fue condenado por delitos de lesa humanidad, lo cual significa un avance muy importante, viendo en perspectiva histórica y en perspectiva política, un avance institucional, ético, jurídico, cultural, muy importante. Pero quería terminar esta breve introducción para dejarle a quien es la protagonista de esta conferencia, que es la doctora Griselda Tessio, diciendo algo de ella, a quien nos une además de compartimos espacios, una amistad que me enorgullezco en tener. Decir que, como dijo Ford directamente, la doctora Tessio hoy no está acá esencialmente en su carácter de vicegobernadora de la provincia, sino en su carácter de militante por los derechos humanos, de fiscal federal, hasta que renuncia a su cargo
para ser candidata a vicegobernadora, en temas justamente de investigación, de acusación en causas de violaciones a los derechos humanos. Yo había escrito un artículo en el 2007, justamente cuando apareció la posibilidad de la designación de la doctora Tessio como candidata a vicegobernadora, y como decía de Garzón, siempre hay quienes los pasos en la política, en nuestras vidas públicas, están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo que ocurre es que en el caso de la doctora Tessio, desde el ámbito de la justicia y del ámbito de los derechos humanos, se vio una gran pérdida el tema de que ella dejara ese espacio en la justicia que tan importante rol estaba cumpliendo para integrarse a las filas de la política. Y ahí me propuse señalar dos cosas que me parecían importantes. En primer lugar, que efectivamente la doctora Tessio no venía del ámbito de la política, venía del ámbito de la justicia en todo caso, en su último trayecto. Pero iba hacia la política, y no iba a la política ya que no venía desde la política, no llegaba a ella a través de un discurso tan común en nuestra política nacional y santafesina, de rescatar esto de que quien no viene de la política tiene un hándicap a favor. Ella, en realidad, desestimando esta vulgata antipolítica heredera del cualunquismo europeo, dijo: yo tengo determinadas convicciones éticas, políticas, progresistas, etc. Y estas son mis ideas. Y tampoco llegó de la mano del denominado cupo femenino, que no es un demérito de ninguna manera, pero que muchas veces en las listas partidarias se toma como un simple requisito formal para compartir y rellenar las listas. Este no fue el caso, obviamente, de la doctora Tessio. Y también decía que el ámbito de lo jurídico y el ámbito de la política, en el caso de los derechos humanos, el discurso jurídico y el discurso jurídico de los derechos humanos, que son espacios distintos, sin embargo se pueden encontrar, porque la práctica académica, la práctica jurisdiccional de los derechos humanos también necesita de la praxis política, de la praxis partidaria, de la praxis que tiene que ver con las acciones públicas, con políticas públicas referidas a este tema. Y es así que entonces, sin duda, la justicia había perdido a una funcionaria reconocida y de gran valía, pero también la política había ganado a una persona que sin duda elevaba cualitativamente el debate público santafesino. Así que aquí estamos para conversar con ustedes en este recorrido, y dejo entonces ahora la palabra a la doctora Griselda Tessio. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco enormemente esta invitación de las autoridades del Congreso para poder estar conversando entre nosotros hoy. Agradezco a Oscar las maravillas que ha dicho de mí, porque se encargó de decir que somos amigos, así que creo que fue exagerado y generoso. Voy a tomar una de las ideas de él para empezar como preámbulo a esta charla. Él trajo a colación el tema del juez Garzón. Y nadie de mi generación o de la generación de mis padres hubiera podido llegar a suponer que casi 80 años después o 90 años después, porque empezaron mucho antes de la Guerra Civil Española, todavía hoy escucharíamos que la falacia